Muy bien, buenos días. Entonces, en la última clase estuvimos hablando acerca de un par de conceptos o un par de tópicos que hacían o que tenían que ver con cómo se configuraba una cantidad particular cuando yo tenía dos tipos, cuando yo tenía, por ejemplo, una configuración de dos cargas y a esa configuración de cargas se encontraban, por ejemplo, a una distancia r entre sí. Decíamos que allí podíamos definir un término que conocíamos como la energía potencial electrostática. Hacíamos referencia a energía potencial porque es la energía que almacena ese sistema una vez está configurado. Y de la misma manera es la energía que yo tengo que realizar o que un agente externo tiene que realizar para configurar ese sistema de cargas de esa forma. Entonces a ese término lo llamábamos la energía U y no era otra cosa que el producto de las cargas por K sub E sobre esa distancia que separaba las cargas. Y eso también lo podemos expresar como, pues expresando la constante de Coulomb, Q, el producto de las cargas, sobre 4pi epsilon 0, R. Decíamos que eso además estaba en unidades de energía y eran los joules. Entonces recuerden, como estamos hablando de campos que son conservativos, la energía que tiene almacenada el sistema, o más bien la energía que yo tengo que hacer para configurar un sistema, se me convierte toda en energía almacenada en el sistema. Y de la misma manera, cuando yo rompo el equilibrio de ese sistema, cuando yo empiezo a mover las partículas nuevamente, esa energía que estaba almacenada se va a convertir en energía cinética. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con sistemas conservativos, que yo sé que la energía está o como en forma de energía potencial o en forma de energía cinética, que para llevar el sistema a una configuración, yo tengo que introducirle esa cantidad de energía en forma de trabajo, el sistema me la almacena como energía potencial y cuando el sistema sale de esa configuración, convierte toda esa energía potencial en energía cinética. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque ese término U hace parte entonces de toda o de cómo podemos definir completamente un sistema de este tipo de carga, ¿cierto? Adicionalmente, encontramos o habíamos hablado de otro término y era la cantidad de energía por unidad de carga y eso lo llamábamos voltaje. Y decíamos que si a ese punto Q yo lo posicioné en el punto P o esa carga Q yo la llevaba hasta el punto P, entonces yo podía definir para ese punto P, o sea, para traer desde el infinito hasta esa posición P esa carga Q, entonces yo digo, la energía para esa carga Q no es otra que ese producto de la carga inicial, o sea, esta carga que yo tengo por acá, por la constante de Coulomb sobre R. Y eso es uno sobre, o carga sobre 4pi epsilon 0, R, y a eso lo definíamos como el, el potencial eléctrico. Y entonces estos quedaban en unidades de julios por Coulomb, y esas unidades de julios por Coulomb era lo mismo que conocíamos como voltios. Si de pronto tienen alguna duda respecto a eso, es bueno que la aclaremos en este momento para que de pronto lo que vamos a ver de ahora en adelante no nos quede muy complejo, pues no sea muy enredado. O si no hay dudas, pues continuamos. Asumo el silencio como que todo está muy claro. Sí, Juan, no hay dudas. Listo. Muy bien, entonces decíamos también, ese trabajo o esa energía por unidad de carga, ese potencial eléctrico,
Depende de en qué posición yo voy a traer esa carga Q. Pero entonces yo puedo tener un sistema que esté configurado, que tenga cargas positivas y negativas, y dependiendo de qué tipo de carga es la que quiero posicionar nuevamente en ese sistema, entonces voy a necesitar invertir una cierta energía para traer esa carga. Entonces, el trabajo por unidad de carga o la energía por unidad de carga para posicionar una nueva carga en algo que ya está configurado, me la puedo determinar a partir del potencial. Decíamos entonces también que el potencial en el infinito era cero. Eso era como una condición que definíamos para poder explicar o para poder entender dónde tomábamos nuestro nivel de referencia. Si estamos o si queremos llevar una carga cerca de donde haya cargas negativas, pues el potencial será negativo. Y si queremos llevar una carga cerca de donde la carga sea positiva, el potencial será positivo. Así como vimos al final de la clase anterior utilizando la simulación de la Universidad de Colorado. Teníamos unas cargas allí y con el medidor de potencial confirmábamos que efectivamente cerca de las cargas negativas el potencial era negativo, cerca de las cargas positivas el potencial era positivo. Pero entonces resulta que el potencial no solamente yo lo puedo definir en el espacio, también lo puedo definir en un objeto que tenga una cierta carga. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una esfera. Vamos a llevar por aquí. Una esfera conductora. Pero es una esfera conductora hueca. Es una esfera que tiene una pared y que tiene una cavidad en la parte interna. Entonces, dentro de la esfera, si nosotros recordamos, esa esfera, por ser hecha de un material conductor, el campo eléctrico que aloja, ¿de qué magnitud debe ser? Cero. Cero, perfecto. O sea, recuerden que no se les olvide lo del primer parcial. O sea, no es que primer parcial borré toda la memoria RAM y entonces ya quedé nuevamente en ceros para empezar el segundo parcial. No, los temas del primer parcial los necesitamos para el segundo también. Entonces, como es un material conductor, dentro de los conductores no puede haber campo. Eso no importa si el conductor es hueco, si el conductor es sólido. Siempre que tenemos un material conductor, adentro no puede haber campo. Entonces acá adentro el campo eléctrico es cero. Y si yo además lo que estoy haciendo es ponerle una cierta carga a esa esfera, sabemos que esa carga se va a alojar en dónde, se va a alojar en toda la superficie. Vamos a ponerle un valor numérico a la carga, vamos a decir que es de 10 microcoulombios. Y esa carga de 10 microcoulombios sabemos que si no tiene, o sea, si estamos en condiciones electrostáticas, o sea, sin influencia de nadie externo, esa carga se tiene que distribuir por toda la superficie de la esfera, lo más homogéneamente posible. Es decir, como nadie está influenciando esa carga, todas esas cargas positivas van a tratar de estar lo más alejadas posibles entre sí. Y entonces vamos a suponer también un radio para esa esfera. Digamos que ese radio de la esfera es de 0,3 metros. O sea, estamos hablando de una esfera de un diámetro de 60 centímetros. ¿Qué va a pasar entonces con el campo por fuera de la esfera? ¿Va a haber campo o no va a haber campo? Sí, profe. ¿Cierto? Tiene que haber un campo. Entonces el campo por fuera de la esfera tiene que ser diferente de cero. Si recordamos lo que vimos en la primera parte del curso, ese campo tiene que ser o se va a comportar como si fuera el campo de una carga puntual ubicada en el centro de esa esfera conductora. ¿A partir de qué distancia? A partir de R igual a 0,3 metros. Pero para otra posición, para otro valor de distancia, digamos a una distancia
por acá en un punto P, que está ubicado a una distancia R. Entonces yo puedo definir allí cuánto sería el campo. Yo sé que el campo va a ser apuntando radial. Este es el campo en el punto P. Pero más que saber el campo, también me va a interesar conocer cuál es el potencial eléctrico en el punto P. Yo sé que la energía eléctrica, perdón, sí, la energía potencial electrostática es la misma para todo el sistema, o sea, para toda la configuración de cargas. Pero ahora queremos conocer cuánto va a ser el potencial en P. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos determinar? Vamos a recordar qué es el potencial eléctrico en el punto P. Es cuánta es la energía por unidad de carga para atraer una partícula que está por allá en el infinito, o una carga que está en el infinito, y posicionarla justo ahí. Entonces, si recordamos, nosotros conocíamos o podíamos definir cuánto era la fuerza o cuánto era la energía para llevar una partícula desde el infinito hasta esa posición. Y decíamos, y habíamos dicho, bueno, el trabajo que un agente externo tiene que hacer para llevar algo a esa posición no es otra cosa que quién, que la integral entre R y el infinito de la fuerza eléctrica punto de R. Pero miren que también habíamos definido que el potencial eléctrico es la fuerza, perdón, es la energía por unidad de carga. Entonces, miren que esto lo puedo expresar de la misma forma. Esto es la energía que va a tener el sistema una vez lo configure. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente coger esa integral que yo tengo ahí con la energía de la fuerza eléctrica y el de R y dividirla por Q. Y esto se me convierte, esa Q, como es una carga constante, se puede meter a la integral. Entonces la integral me va a quedar ahora como entre R, o sea, la posición donde yo quiero llegar, y el infinito que fue desde donde arranqué, de la fuerza eléctrica sobre la carga, punto de R. Sí vimos por qué los límites son invertidos. Si recordamos el porqué de que los límites tengan que ser al revés. Sí, igual es porque el valor es negativo a la fuerza externa. El valor de la fuerza eléctrica se oponen de la fuerza externa, exactamente. Entonces, pusimos los límites al revés. Entonces, si recordamos también que había una definición por allí donde decíamos que la fuerza eléctrica era la carga por el campo, miren que esto me permitirá entonces expresar esa misma integral ya no en términos de la fuerza eléctrica, sino en términos del campo eléctrico. Entonces me quedó que el potencial eléctrico para el punto P es la integral entre R y el infinito del campo en producto punto con el diferencial de desplazamiento. Acá nuevamente entonces podemos decir el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento están apuntando en el mismo sentido, en la misma dirección, en diferentes sentidos, pero en la misma dirección. Y entonces podemos sacar de aquí la magnitud del campo eléctrico como si fuera un escalar, expresar entonces la magnitud del campo eléctrico como ¿quién? Como Q sobre 4pi epsilon 0. Y dentro de esta integral me van a quedar entonces los límites que serían de R sobre R al cuadrado. Miren que esa R al cuadrado sale de la definición de campo eléctrico. Y esto entonces no es otra cosa que menos Q sobre 4pi epsilon 0 evaluado entre R y el infinito. Y esto también entonces cuando yo reemplazo los límites me queda que esto es Q sobre 4pi epsilon 0.
sobre R. Aquí me faltó una R aquí. Eso. Entonces, observen que es el potencial eléctrico para todos los R's que sean mayores que ¿quién? Que R, que es el radio de la esfera. Y si nos damos cuenta de este valor al que llegamos, es exactamente igual el valor que obteníamos por aquí, que era esta expresión que teníamos acá, la carga sobre 4 pi epsilon 0 dividido R, o sea, el potencial eléctrico que me producía una carga puntual en la posición P o a una distancia R. Entonces, esta es la misma expresión. Tenemos entonces que el potencial eléctrico de esa esfera también está en términos de la carga sobre 4 pi epsilon 0 R. Muy bien. Por ejemplo, si reemplazamos los valores que ya teníamos del problema inicialmente, que eran esencialmente el radio y la carga, yo puedo encontrar cuánto es el valor exacto del potencial. Miren entonces que una carga de 10 microcoulombios en una esfera me va a producir este potencial a esa distancia o sobre la superficie de la esfera. Es decir, 10 microcoulombios, 10 por 10 a la menos 6 coulombios, sobre 4 pi epsilon 0. Vamos a cambiar ese 4 pi epsilon 0, pongámoslo por el otro que es más chévere de evaluar, que es la constante de Coulomb, 8,99 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y sobre el radio. Y el radio era 0,3 metros. Si nosotros evaluamos eso, por la calculadora, y se me aparece la calculadora, ¿cierto? Bueno, vamos a decir entonces que tenemos 10 por 10 a la menos 6, que tenemos 8,99 por 10 a la 9, eso multiplica y divide por 0,3. Miren el valor al que llegamos. 299.666,7. ¿Qué unidades vamos a tener allí? Voltios. Vamos a tener eso en voltios, exactamente. Entonces esto es en voltios. Entonces eso, mire que es lo mismo que decir 3 por 10 a la 5 voltios. O es lo mismo que decir 300 por 10 a la 3 voltios. Recuerden que esto es notación científica convencional, o sea, esto que está aquí a la izquierda es notación científica convencional, con cualquier potencia de 10, pero cuando lo llevo a potencias que son múltiplos de 3, es notación científica ingenieril, o sea, notación ingenieril lo llamamos, ¿listo? ¿Y por qué nos permite o por qué es mejor trabajar con esa notación ingenieril? Porque directamente uno puede asociar esto con valores que es mucho más, digamos, sencillo de digerir. Por ejemplo, ese valor al que obtuvimos sería simplemente 300 kilovoltios. Sí, que es un valor de voltaje, pues un valor de potencial eléctrico elevado, pero que no es una cosa que no se pueda manejar, digamos, en una aplicación ingenieril común y corriente. ¿Sí? 300 kilovoltios es un valor normal. Muy bien, entonces miren que simplemente con haber cargado o haberle puesto 10 microcoulombios de carga a una esfera conductora en la superficie, yo estoy logrando que que en esa
que en esa superficie tener un potencial eléctrico de esa magnitud. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, o cuánto sería el potencial eléctrico ya no sobre la esfera, sino sobre un punto que esté por acá? Digamos un punto que esté a esta distancia. Y esta distancia tiene un radio de 0,6 metros. Entonces la misma historia, miren que simplemente sería reemplazar el potencial eléctrico a un radio de 0,6 metros. Tenemos la misma carga, 10 por 10 a la menos 6 coulombios por 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Y estoy dividiendo ahora por 0,6 metros. ¿Qué potencial tendría? Miren que estoy dividiendo por un número más grande. Entonces, he de esperar, o debemos de esperar que el potencial eléctrico disminuya. ¿Cuánto sería? Estamos dividiéndolo por la mitad. Perdón, por el doble, entonces sería 150 kilovoltios. Y si ahora lo tenemos a 3 metros, ¿cuánto tendríamos? ¿Cierto? 10 por 10 a la menos 6 coulombios por 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el coulombio cuadrado. Y ahora lo estamos dividiendo por 3 metros. Ahí, 3 metros. Esto me quedó como un 30. Sí, ya lo estamos dividiendo por un valor que es 10 veces más grande el inicial. Entonces, como si estuviéramos dividiendo ese valor, tendríamos entonces 30 kilovoltios. Muy bien. ¿Qué ocurriría en el infinito? ¿Qué potencial eléctrico tendríamos? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, lo que nos tenemos entonces que imaginar entonces es, si por ejemplo yo tuviera una carga de magnitud Q, y la quiero llevar justo a la superficie de esa esfera que estaba cargada, yo tengo que hacer una energía, porque esa carga se va a ver repelida por esa configuración. Supongamos que yo tengo una carga, pongámoslo aquí, supongamos una Q igual a un coulombio. De algún modo me inventé o fui capaz de determinar o desarrollar un dispositivo que me tenga o que me aloje una carga de un coulombio. Entonces, con esa configuración, ¿cuánto sería el trabajo que yo tengo que realizar para poner esa configuración o esa carga justo en la superficie? Entonces, miren que ese trabajo, esa energía, si nos devolvemos a cómo estaba definido esto, miren que acá dijimos, esta es la energía del agente externo. Para encontrar la energía del agente o el potencial eléctrico, lo que hicimos fue tomar esa misma energía del agente externo y dividirla por la carga. Entonces, si yo quiero devolverme y encontrar la energía, lo que tengo que hacer es multiplicar el potencial eléctrico al que yo quiero llegar por la carga que yo quiero posicionar ahí. Eso me da la energía que le tengo que invertir. Entonces, ese trabajo no es otra cosa que la carga por eh, la energía por unidad de carga, o sea, por el voltaje. Y entonces nos damos cuenta que esto sería un coulombio, y ese coulombio lo tengo que multiplicar por el potencial eléctrico que tengo en la superficie, que es 300 por 10 a la 3 voltios. Acá hay que tener mucho cuidado siempre al momento de hacer las operaciones, volver a llevar todo a las unidades básicas, o sea, ya quitarle los prefijos. Aquí miren que por eso lo volví a llevar a
a 300 por 10 a la 3. Entonces, el trabajo que el agente externo tiene que hacer será entonces de 300 por 10 a la 3 julios, o sea, 300 kilojoules. ¿Cuántos son 300 kilojoules? ¿Eso será mucha energía? ¿Será poca energía? Mucha. Déjenme hacer una búsqueda aquí. Eso es mucha energía, ¿cierto? Bueno, entonces miren, por ejemplo, para que tengamos una idea, les voy a mostrar un valor que ustedes se vayan de para atrás. Acabo de buscar las calorías que tiene una chocolatina Jet. O sea, la energía que la chocolatina le aporta a uno cuando se la come. Entonces, una chocolatina tiene 50 gramos. Y eso le aporta a uno 1130 kilojoules. Y dijimos que la energía que tengo que invertir para traer esa carga de un coulomb es de 300. O sea que con la energía que la chocolatina me proporciona, puedo traer casi cuatro veces esa carga, ¿cierto? Entonces, ese no era el dato para que ustedes se asustaran. Vamos a anotar por aquí. Una chocolatina Jet de 50 gramos tiene o aporta 1130 kilojoules. Esa era la primera parte del dato. Ahora miremos cuánto es la energía que una persona de 60 kilogramos. Por ejemplo, yo estoy acá y quiero subir un edificio. Y eso es una persona de 60 kilogramos. De 60 kilogramos de masa, ¿cierto? Y voy a subir ese edificio. Vamos a ver de qué altura tendría que ser el edificio para que simplemente por el hecho de subir yo consuma esa misma cantidad de energía. Simplemente vamos a suponer. ¿Aló? Kilocalorías es lo mismo que kilojoules. No, no, no. Kilocalorías es diferente. Ya te voy a mostrar. Aquí, mira, la energía medida en kilocalorías es 270. ¿Eso equivale a cuánto? A 1130 kilojoules. ¿Sí? Calorías es una unidad de energía también, solo que hay una conversión. Ah, ya no había visto la J, gracias. Listo. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, una persona de 60 kilogramos que vaya a subir un edificio, vamos a suponer entonces que por conservación de la energía potencial aquí era cero y la energía potencial aquí es mgh. Entonces, que toda la energía invertida simplemente se convierte en energía potencial. Estamos despreciando la fricción que se puede generar, etc. Entonces, esa energía potencial, si yo quiero que esto sea 300 por 10 a la 3 joules, yo tengo que encontrar cuánto es la altura. Esta es mi incógnita. Entonces, esa altura, ¿quién será? 300 por 10 a la 3 joules sobre 60 kilogramos. Y acá en la Tierra, 9,81 metros por segundo cuadrado de la gravedad. ¿La hago yo o la hacen ustedes?
¿Alguien tiene una calculadora por ahí a la mano? Sí, Juan, ya la voy a hacer. Listo. Pues yo la puedo hacer también, solo que es que quiero que ustedes eh, se den cuenta de la magnitud de la que vamos a llegar. Da 509, 9. 509,7 metros. Muy bien, chicos. Entonces resulta que tengo que subir una altura equivalente. O sea, si yo pesara 60 kilogramos, tengo que subir una altura equivalente a 509 metros para alcanzar una energía o para consumir una energía de 300 kilojoules. O sea que con una chocolatina Jet debería subir 3 veces, 4 veces casi. Listo. Y para que se hagan una idea más o menos de escalas de magnitud, eh, una altura de 509 metros es como 3 veces el tamaño del edificio Coltejero. Sí, ya que todos conocemos, creo, el edificio Coltejero. Entonces, ya saben, cuando se coman una chocolatina, piénselo bastante. Muy bien, ahora ya sabemos entonces cómo es el potencial eléctrico en cualquier posición por fuera de la esfera y cómo es el potencial eléctrico por dentro de la esfera. Entonces yo vengo otra vez a esta expresión del potencial eléctrico, a esta que teníamos acá. Apliquemos esta. Y resulta que la expresión me dice, vea, si usted se va a posicionar a una distancia R, ya ahora sí es cualquier R, mire cómo es el campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico dentro de la esfera? Pero, Exactamente, el campo eléctrico dentro de la esfera. Entonces, dentro de la esfera, esto se hace cero. Y entonces, ¿a qué nos lleva? A que cuánto tiene que ser el, el cambio en potencial eléctrico, ¿cierto? ¿Cuánto va a modificarse el potencial eléctrico por dentro de la esfera? No es que el potencial eléctrico valga cero. Yo tuve que hacer todo el trabajo, toda la energía para llegar hasta la superficie de la esfera, pero ya dentro de la esfera ya no está cambiando el potencial eléctrico, entonces se va a mantener constante. Entonces, si yo hiciera un cálculo o si yo hiciera una gráfica como las que habíamos hecho anteriormente para campo eléctrico, composición, en este caso voy a hacerla para potencial eléctrico contra la posición. Por acá tengo la posición o el radio R de la esfera. A partir de ahí, esto decae como proporcional a 1 sobre R, pongámosle R minúscula, ¿cierto? Proporcional a 1 sobre R minúscula, pero de ahí para atrás, o sea, dentro de la esfera no está cambiando el potencial. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Qué es lo que sabíamos? Pues primero, dentro de los conductores, el potencial es igual, o el potencial no cambia. No importa si el conductor es sólido o si el conductor es hueco. Funciona exactamente igual. El potencial eléctrico se va a mantener constante. Entonces, cuando el potencial eléctrico es constante, a eso lo llamamos una equipotencial.
Entonces, una región con potencial constante se llama una equipotencial. Entonces, muy bien. Hablemos un poquito de qué es una equipotencial. Otra vez nos vamos a referir a nuestro viejo amigo conocido, el campo potencial gravitacional, ¿cierto? El campo gravitacional. ¿Por qué? Porque esencialmente es como el ejemplo más, o sea, la analogía más a la mano que vamos a tener. Y yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez un mapa de este estilo. Epa. Vamos aquí más abajito. Eso. Ha visto un mapa como estos. Como estos que están aquí en la parte inferior, ¿cierto? Si nos damos cuenta, los mapas nos presentan las alturas como unas curvas de nivel, como unas curvas a diferentes alturas. Si esto, por ejemplo, fueran, qué sé yo, metros, entonces allí están marcados sobre el mapa 10, 20, 30, 40 metros. Eso en topografía equivaldría a que la altura de las montañas, por ejemplo, de las irregularidades del terreno, está variando. Y entonces, mirando en esa representación bidimensional, yo puedo conocer, yo puedo inferir cómo es la forma tridimensional del objeto. Pero si hablamos estrictamente del campo potencial gravitacional, sabíamos que si yo defino, por ejemplo, este nivel de acá como el nivel de energía potencial cero, acá la energía potencial ya es diferente de cero. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener, si tomamos energía potencial como mgh, entonces la energía potencial en esa posición sería mg por 10. Para este de acá, mg por 40, ¿cierto? Es una energía potencial más alta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estuviera parado sobre una de esas líneas, digamos la de 20, estoy en una montaña y me quedo caminando sobre esa línea? Esencialmente lo que está ocurriendo es que yo no estoy ni subiendo ni estoy bajando. Estoy al mismo nivel de potencial gravitacional, ¿cierto? Estoy como bordeando la montaña, pero a la misma altura. Entonces, ¿qué nos dice la física? Usted allí no está invirtiendo ninguna energía. No está ganando energía potencial ni está perdiendo energía potencial. Simplemente está al mismo nivel de energía potencial. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo definir eso como una equipotencial. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, cuando hicimos el ejemplo de la esfera cargada, definimos la energía potencial o el potencial eléctrico. Miren que lo definimos para un radio R. No importa en qué posición sobre esta esfera yo tome o yo me quiera parar, en cualquiera de esos valores que están a una distancia, por ejemplo, de 0,6 metros o de 60 centímetros, el potencial va a valer lo mismo, va a valer 150 kilovoltios. Si estoy justo sobre la esfera, vale 300 kilovoltios. Y entonces, lo que vamos a tener es que ahora las equipotenciales, para el caso de una esfera o de una distribución de carga puntual, ya van a ser no líneas, sino superficies. Esto porque siempre se demora tanto. Copiar. Pegar. Listo. Entonces vamos a tener equipotenciales que se van a parecer a esto. Superficies esféricas que son concéntricas. Es importante que tengamos en cuenta que
que son superficies, no son líneas. Entonces, a esto llamémoslo superficies equipotenciales. Donde la carga va a estar aquí justo en el centro. O también puede ser el caso de que esta de aquí, esta que tenemos acá, esta puede ser mi esfera que está cargada, mi esfera conductora cargada. También podría ser la situación. Miremos entonces, vamos a presentar aquí una de estas simulaciones. A ver. Vamos a hacer, a mirar, miremos esta. Bueno, eso que vemos allí entonces es una carga puntual. Vamos a cambiar la visualización y vamos a poner que nos muestre las equipotenciales de esa carga puntual. Allí, ¿qué observamos? Observamos en la visualización un corte, una rebanada que yo le hice paralelo al eje Z. ¿Sí? Si yo hago esa rebanada, entonces yo puedo desplazar y visualizar cómo son las equipotenciales a medida que me voy moviendo. Mire que son círculos concéntricos porque estoy haciendo una intersección de una superficie con un plano. Justo cuando estoy allí en la posición de la carga, pues los círculos concéntricos son más densos. Sin embargo, también lo puedo visualizar sin hacer rebanadas y lo que me voy a encontrar es esta visualización de aquí. Eso que tenemos allí no son 3 circunferencias, sino que es lo que me representa una superficie. Entonces miren que para el caso de la carga puntual, la superficie es una superficie esférica. Si yo incremento el potencial, pues lo que voy a tener allí es una superficie más grande. ¿Será que eso tiene sentido? Estoy haciendo más grande el potencial en el sentido positivo de la barrita y se está haciendo más grande la esferita. ¿Sí tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿O será que es por la forma como tenemos las líneas de campo? Miren que en este caso las líneas de campo apuntan hacia la carga. Entonces, ¿qué carga es esta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Es una carga negativa, ¿sí o no? Entonces, vamos a cambiarlo a una carga positiva. Esto ahora ya es una carga positiva. Que le cambié el signo de la carga. Y ahora vamos a mirar cómo se comportan las equipotenciales. Este de aquí. Y ahora no me aparece. Bueno, ahora sí. Miren que entonces está diciéndome que a medida que me voy acercando cada vez más a la carga, pues el potencial se va haciendo más y más y más positivo. ¿Sí? Representado como esferitas concéntricas. Entonces, ya no se nos va a olvidar nunca que el potencial es una entidad que ocurre en todo el espacio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces quise mostrarles ese primero para que ustedes no se lleven la impresión de que el potencial es una entidad bidimensional. Porque acá hay otra simulación que les voy a presentar, que es precisamente
vamos a cambiar a esta ventana, que es precisamente también el potencial de una carga puntual. Vamos a hacer que esa carga sea positiva. Entonces tenemos allí el potencial de una carga puntual. Vamos a alejarnos un poquito. Listo, ahora sí. Solo que representado como si en el centro, o sea, donde está ese punto, que no alcanzamos a ver porque es una singularidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos la otra simulación y posicionábamos el sensor ahí, eso se disparaba? Entonces, la punta de ese pico no se va a ver, precisamente porque es una singularidad. O sea, no está definido el potencial eléctrico en la posición de la partícula cargada. Sin embargo, si esto fuera una carga positiva, a su alrededor la intensidad del campo, perdón, la intensidad del potencial eléctrico decaería como se está viendo aquí. A medida que me voy alejando, pues la intensidad es mucho más reducida. Entonces, por eso les quise mostrar la otra, para que tuviéramos en cuenta que son esferas. Pero si yo una de esas esferas, o sea, si yo hago un corte sobre un plano y grafico en la dirección perpendicular al plano la intensidad del potencial eléctrico, lo que me voy a encontrar es algo como esto, una superficie donde justo en el pico o en el pico está posicionada la carga. El potencial es muy alto, tendiendo a infinito cuando estoy acercándome a esa posición, pero a medida que me voy alejando, pues decae como 1 sobre n. Entonces esta es la manera como está decayendo allí. Esta es la función 1 sobre n, que vemos aquí suavizada. Esos punticos que estamos viendo caer allí es la simulación ubicando, ubicando cargas de prueba positivas. Es decir, la simulación lo que hace es poner aleatoriamente o hacer aparecer cargas de pruebas positivas, y lo que estamos viendo es que entonces esas cargas de pruebas positivas se van a ver alejadas ¿de quién? De la carga que me está produciendo ese potencial. Entonces, uno podría imaginarse que si yo tengo una carga de prueba positiva, ella inmediatamente va a sentir repulsión. Observe que acá le puse para que me mostrara la fuerza, pues la fuerza con la cual se empiezan a repeler, pues es una fuerza de tipo radial. Miren que la trayectoria que las partículas siguen, no importa dónde aparezcan, siempre va a ser una trayectoria radial, alejándose de esa carga positiva. Cuando yo le invierto el signo a la simulación, entonces me simula el potencial eléctrico de una carga negativa, pero me sigue poniendo cargas de prueba positiva. Entonces miren lo que está pasando, es lo que teníamos aquí. ¿Cierto? ¿Qué es lo que espera uno entonces que ocurra? Que las cargas empiecen a caer, vamos a ponerlo acá en velocidad, que las cargas empiecen a caer hacia la región donde el potencial es más negativo. Son cargas positivas, se ven atraídas por el potencial negativo. Y ahora les voy a dar un plus que también tiene que ver con lo que vamos a hacer mañana en el laboratorio, y es cómo se comporta si fuera un dipolo. Entonces miren el dipolo. Una carga tiene potencial positivo, la otra carga tiene potencial negativo. Vamos a ponerlo, puede ser aquí, y separemos un poquito esas cargas para que se vea mejor. Entonces miren que efectivamente una carga de prueba que aparezca por acá se ve repelida por la una y se va a ir en la dirección de la otra. Ahora quiero que miremos una cosa. En esa misma simulación, pues vamos a la de la carga puntual. Carga puntual. ¿Cómo es la trayectoria de las partículas? Siempre apuntándose al potencial donde se ven atraídos o repelidos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, es el potencial de una carga negativa. Las partículas o las cargas de prueba van a ir hacia allá.
Pero si nos damos cuenta, estas líneas concéntricas, o estos círculos concéntricos que nos están representando, idea de qué nos están representando allí. Las equipotenciales. Las equipotenciales, exactamente. Vamos a cambiar eso y vamos a ver las líneas de campo. ¿Cómo son las líneas de campo de una carga puntual? Vamos a mirarlo, pues lo más que se pueda desde acá arriba, pero pues no es que se deje mucho. A ver si soy capaz de alejarlo un poquitico. Bueno, la idea es que son radiales. Ustedes saben que esta simulación no me permite ver ese punto de la singularidad, ¿cierto? Entonces, las líneas de campo son radiales y si yo vuelvo aquí, me doy cuenta que las equipotenciales son como con respecto a esas líneas de campo. Ortogonal. Son ortogonales, son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, las líneas de campo siempre en este caso van a ser perpendiculares a las equipotenciales. Entonces, eso es una cosa o un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entonces entender cómo funcionan esas equipotenciales y por qué es importante determinarlo. Vamos a decir entonces que las equipotenciales, ya va a ser una cosa que iba a ser mentira, las superficies equipotenciales aquí eso hagámoslo así con mayúscula y resaltado en amarillo, para que no me olvide. Siempre son ortogonales a las líneas de campo. Ortogonales. Entonces no nos vamos a olvidar de eso. Si yo quiero trazar, por ejemplo, las líneas de campo de estas superficies equipotenciales, pues aquí es muy fácil. Simplemente tengo que garantizar que acá es perpendicular en cada uno de los puntos. Pero si las superficies ya no son tan bonitas, esta no me sirve. Ah, bueno, esta sí me serviría, claro que sí. Acá habíamos dicho, estas son líneas equipotenciales. En el campo gravitacional ya serían líneas o planos equipotenciales. Aunque si lo viéramos desde una escala mucho mayor, también podríamos considerar que son esferas concéntricas, ¿cierto? Entonces, en estas equipotenciales, si yo suelto un objeto, ¿qué trayectoria esperaría que siga ese objeto cuando es siendo atraído por el efecto, por el campo gravitacional? Esperaría que él tome una trayectoria que lo lleve siempre perpendicular a esas líneas equipotenciales. Listo, esa es una cosa importante. Ya te voy a mandar, me están preguntando dónde están esas simulaciones. Ya les voy a mandar el vínculo. Ese es el vínculo. Igual lo van a encontrar mañana pues en la guía del laboratorio porque vamos a utilizarla también. ¿Listo? Entonces, listo. Allí, en esa página no solamente hay simulaciones de campos eléctricos, hay simulaciones matemáticas, pues la página es bastante interesante para el que le guste cacharrar un poquito. Entonces, listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues la línea de la trayectoria de una partícula moviéndose va a ser perpendicular a las equipotenciales. Y acá vamos a tener que las equipotenciales son ortogonales a las líneas de campo. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Preguntas.
Si tenemos entonces más de una carga, lo que vamos a encontrar entonces es que si por ejemplo yo tengo acá una carga Q1, esa carga Q1 digamos positiva, por acá tengo una carga Q2 negativa, el potencial en el punto P, por superposición otra vez, entonces va a ser igual a ¿quién? Al potencial en el punto P, este potencial va a ser positivo, como si la carga Q1 estuviera sola, más el potencial en el punto P, como si la carga Q2 estuviera sola. Entonces, simplemente calculamos el potencial asumiendo que esta no está aquí, y luego calculamos el potencial en ese mismo punto asumiendo que la otra carga no está allí. Y luego sumamos escalarmente, porque esta es la ventaja del potencial eléctrico, que es un valor escalar. Si ustedes recuerdan, en el laboratorio hicimos una configuración de cargas de 4-1. Esa configuración de cargas yo ya se las había presentado a ustedes en algún momento. Se las voy a volver a mostrar. A ver. Vamos a ver si soy capaz de... Entonces puede que haya ocurrido dos posibles situaciones. Una, que ustedes hubieran tenido esta situación, o sea, que ustedes hubieran tenido esta configuración. En este caso, la configuración es dos cargas de 4-1 si las cargas son del mismo signo. O también pudieron haber tenido esta otra. Esta es una configuración de cargas de 4-1 si una de las cargas es de un signo y la otra del otro. Miren que allí no están marcados los signos, sino que simplemente están indicadas las líneas de campo que se establecerían y están ubicadas perpendicular a ellas las superficies equipotenciales. Entonces miren lo siguiente, por ejemplo acá, las líneas de campo, en este caso van a ser estas líneas, vamos a pintarlas de color verde. Esta sería, supongamos que las dos cargas son positivas. Digamos que es +4 y este sería +1. Entonces la línea de campo, para este caso, por ejemplo, iría como en este sentido. ¿Cierto? Saliendo radial de la configuración y saliendo radial de la configuración. Miren que como la carga de +4 tiene una magnitud mayor, entonces la densidad de líneas de campo es mucho mayor, tiene más cantidad de líneas de campo. Esta carga B tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de campo. Si contamos las otras, pues debería tener del orden de 4 veces más. Listo. Y miren que perpendicular a esas líneas de campo aparecen las superficies equipotenciales, que como estamos viendo eso en un plano, se van a ver como líneas equipotenciales. Realmente, no olviden que eso es como si fuera, como si yo tomara esa geometría, vamos a pintar una de las equipotenciales. Por ejemplo, esta es una de ellas. Esa es una de las equipotenciales. Ahí me despeché un poquito por un ladito, pero no importa. Observe que en cualquier posición de esa equipotencial, las líneas de campo siempre van a salir perpendiculares. Siempre perpendicular. Por acá abajo, perpendicular. Entonces la línea de campo siempre es perpendicular. Pero aquí vamos a tener una línea de campo, una equipotencial bastante interesante, que va a ser esta equipotencial que rodea o que tiene esta forma.
Ah, no, esto es en verde, pongo uno en rojo. Está rodeando las dos cargas, la de +4 y la de +1. Resulta que en esa posición, ahí donde se forma ese cuellito, es como si la superficie equipotencial fuera algo como de este estilo. Vamos a tratar de dibujarla por acá. Como si fuera un globo, pero a ese globo yo le hice un cuello. O sea, yo le doblé la parte inferior. Es como si fuera el globito. Entonces yo torcí toda la parte inferior para poder generar ese cuellito. No sé si el dibujito es claro o el dibujito es peor de lo que se imaginaba uno. Pero la idea es esa. Ustedes tienen un globo alargadito y lo tuercen en la parte inferior, entonces se les forma un cuellito, como cuando hacen figuritas con estos globos, pues para poder generar formas, se le dan vueltas. Entonces es algo como así. ¿Por qué ese punto es especial? Porque miren que como el campo de ambas está apuntando hacia afuera, el campo de ambas cargas apunta hacia afuera, la fuerza eléctrica también apunta en la dirección del campo. Entonces, si yo pongo una partícula positiva, ella eh, va a sentirse rechazada, bien sea que esté por aquí, pues ella va a sentir una fuerza eléctrica en esta dirección. Si está por aquí, la misma historia, la fuerza eléctrica va en este sentido. Pero resulta que acá, justo en ese punto del cuellito, pasa algo muy importante y es que el campo eléctrico vale cero. ¿Qué quiere decir que el campo eléctrico vale cero? Que la influencia del campo de la partícula de +4 y la influencia del campo de la partícula de +1 se están contrarrestando. Y entonces allí yo puedo posicionar una carga y la carga no va a sentir ningún tipo de fuerzas. Pues si el campo es cero, la fuerza es cero. La fuerza eléctrica, ¿cierto? Pero, ojo con esto, el potencial eléctrico no va a ser cero. Es distinto de cero. Entonces eso lo podemos simular de alguna forma con nuestra simulación de la Universidad de Colorado, con esta que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner 4 cargas, 1, 2, 3, 4. Por acá pongamos una solita, del mismo signo. Quitémosle ese campo eléctrico. Quitémosle... Ah, bueno. Yo creo que podemos poner sensores. Vamos a mirar. Miren que acá el sensor... Ah, bueno, acá se alcanza a visualizar, ¿cierto? Ustedes recuerdan que con el sensor yo lo puedo ir ubicando. Entonces me estoy alejando de la partícula de la izquierda, perdón, de la derecha que tiene carga 1. Y miren que acá, por acá en un punto, no sé, a ver si soy capaz de cogerlo. Si no soy capaz de cogerlo, pues ustedes saben que es por la posición en la que, o por la forma como se posicionan las 4 cargas en el lado izquierdo. Pero bueno, ustedes ven aquí, pues, por ejemplo, que se alcanza a ubicar un punto donde el campo eléctrico se hace cero. En cualquier otro punto, el campo eléctrico va a tener una magnitud bastante grande, por cierto. ¿Sí? A menos que esté muy lejos. Si estoy muy lejos, el campo eléctrico vuelve a ser cero. Tenemos ahora todos estos señores de acá. Y vamos a posicionar el otro sensor, el del potencial. ¿Sí? Ya sabemos que el potencial es cero, perdón, el campo eléctrico es cero, más o menos en esta posición. Vamos a mirar cuánto es el potencial por esa misma región. Miren que el potencial ahí no es cero, ni cerquita, 54 voltios.
Si me acerco por acá, pues se hace mucho más grande porque estoy más cerquita de la carga de más 4. Si me acerco por aquí, pues estoy más cerquita de la carga de más uno, también es más grande. Pero por aquí, pues alcanzará como un valor mínimo tal vez, pues, pero no se hace cero. Listo. Inquietudes, preguntas, dudas respecto a eso que acabamos de ver. Sí, Juan, una pregunta. Cuénteme. Esas líneas de campo están saliendo de cada carga, ¿no? En la figura que mostraste. ¿Sí? ¿Por qué hay una línea de campo cruzando el punto donde se anula el campo? Esa no sería una línea, no sería una línea de campo, es como la línea para marcar las posiciones en donde el potencial eléctrico se anularía. Pues el potencial eléctrico, mejor dicho, sería la línea equipotencial más bien, donde el potencial vale lo mismo para toda esta región. O sea, yo me puedo parar, vamos a ver si en la simulación otra vez se puede ver. A ver, a ver. Es que todavía les estoy mostrando la simulación, ¿cierto? ¿Cierto que Sí, todavía les estoy mostrando la simulación? Sí, sí, Juan. Ah, Sí, ok. Juan. Bueno, listo. Entonces miren que con este sensor que tenemos allí, si yo trazo o si yo activo la opción de dibujar, ella me dibuja la intersección de la superficie equipotencial con el plano en el que estoy parado. Entonces más o menos, o sea, la idea es que dependiendo de donde yo esté parado, pues es muy difícil, pero intentaremos. Se supone que con esa línea estoy marcando como la región por acá, o sea, donde se estrecha la equipotencial. Sí, es como esta línea. Volvamos aquí a la... Estamos viendo nuevamente el tablerito. sí. Sí, Listo. Es como esta línea es donde me está marcando como ese estrechamiento, ese punto donde se está estrechando las superficies equipotenciales. Así como veíamos ahí en la simulación. Pero entonces no está representando una línea de campo, ¿no? No, no, no está representando una línea de campo. No, no sería una línea de campo. Por eso las líneas de campo, por eso mira que la están pintando con un tipo de línea distinta. Estas líneas son continuas y estas como raya punto, raya punto. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Bueno, algunos de ustedes también hicieron esta otra, la misma analogía. En este caso, por ejemplo, esta sería una carga de más 4 y esta sería una carga de menos 1. Entonces, si las líneas son opuestas, perdón, si las cargas son opuestas, entonces las líneas de campo van de una posición o de un punto al otro, de una carga a la otra, teniendo entonces en cuenta que ahora las superficies equipotenciales, pues entonces van a tomar esta configuración. Entonces esta sería una superficie, esto lo quedó feo, esta que viene por aquí, sería una superficie equipotencial. Y nos damos cuenta que las líneas de campo cruzan perpendicular en todos los puntos. Sí, esto siempre es perpendicular. Y obviamente, pues la dirección, aquí miren que yo definí simplemente las cargas o el signo de las cargas lo definimos ahí al dibujarlo, pero el efecto sería exactamente igual si yo digo esto es más 1 y esto es menos 4. ¿Qué me cambiaría? Me cambiaría la flechita de la línea de campo, que incluso algunos de ustedes en el laboratorio pues no pintaron la dirección de la flechita, entonces uno no sabe de dónde a dónde apunta. Miren que en este caso las flechitas apuntan hacia afuera, siempre, porque las dos cargas son positivas. Si las dos cargas fueran negativas, todas las líneas de campo apuntarían hacia adentro. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes respecto a eso.
Entonces ahora vamos a hablar entonces de por qué es importante determinar esas superficies equipotenciales. ¿Para qué queremos determinarlo? No será suficiente simplemente con conocer cómo es el campo, digamos, en todas partes en el espacio. Sí, pues realmente, si conociéramos el campo en todas partes en el espacio, no necesitaríamos conocer esas superficies equipotenciales, o no necesitaríamos conocer el potencial eléctrico. El problema es que hay muchas configuraciones donde determinar el campo eléctrico puede ser muy complejo. Y entonces, pues muy complejo no solamente por la forma que va a tener el campo, sino por el hecho de que el campo es una magnitud vectorial, mientras que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil determinar el potencial que el campo. La otra cosa es que si a mí lo que me interesa, por ejemplo, es sistemas donde las partículas puedan estar en movimiento, ese movimiento está asociado, ¿cierto?, con una energía cinética. Y entonces yo puedo definir completamente el sistema de partículas que se están moviendo únicamente con base en el potencial eléctrico. Entonces vamos a anotarlo por acá. Si las partículas están en movimiento, las partículas cargadas, hay una energía cinética. Una energía cinética asociada. Y esa energía cinética asociada la puedo definir únicamente con el potencial. Y eso lo puedo definir ¿por qué? Porque sabemos entonces que como es un campo conservativo, toda la energía que está en una manifestación o en una forma de energía potencial se convierte en energía cinética y viceversa. Entonces recuerden que hay que tener muy claros los dos conceptos. La energía potencial electrostática era la que llamamos U, que es la de todo el sistema. Y la energía por unidad de carga o potencial eléctrico era el de cada punto particular sobre el sistema. U es lo que yo tengo que hacer o el trabajo que tuve que hacer, la energía que tuve que invertir para poner todas las cargas en la posición que están en un sistema cualquiera. Y va a ser el mismo para todo el sistema. Mientras que V o V, el potencial eléctrico, es una propiedad de cada punto del espacio. Me está diciendo cuánta energía tengo que invertir por unidad de carga para traer esa unidad de carga a una posición o para que el sistema se modifique. Bueno, habíamos dicho entonces que en el caso, por ejemplo, de un sistema de potencial gravitacional, del campo gravitacional, las partículas que yo suelto en el campo gravitacional van desde los puntos de potencial alto a los puntos de potencial bajo, y por eso los objetos caen. Para el campo eléctrico, también habíamos definido, si las cargas son cargas positivas, ellas van a ir hacia el potencial negativo. Pero si las cargas son cargas negativas, lo que ellas van a hacer es ir hacia el potencial positivo. Ellas van a ser atraídas por ese potencial más positivo que lo que ellas están. Entonces eso es una característica única del potencial eléctrico, que dependiendo de cada carga que yo voy a ubicar, la carga se va a desplazar hacia el potencial positivo o hacia el potencial negativo, dependiendo de su signo particular. Vamos entonces a suponer que tenemos ahora dos puntos. Damos el punto A y el punto B. Esos dos puntos no necesariamente están cargados o son cargas, sino son dos puntos en el espacio que están cerca de donde haya una configuración de cargas. Entonces cada uno de ellos pues va a tener su potencial
su potencial asociado, de BA a BB. Y ellos van a estar ubicados a una distancia R. Ya sabíamos también cuánto es o cómo podemos definir el potencial eléctrico en la posición A. Era simplemente el potencial en A, era la integral desde el punto A hasta el infinito de E punto de R, o sea, asumir sería entonces determinar el campo eléctrico que está produciendo la configuración de cargas particular que me está generando sus potenciales eléctricos y traer una partícula hasta el punto A requiere esta cantidad de energía por unidad de carga. Entonces la integral sería la integral desde A hasta el infinito de E punto de R. Recordando pues que el campo eléctrico no era otra cosa que la fuerza sobre la carga. Hola. Juan, qué pena, es que se me apagó el PC por no sé qué y no escuché eso que acabaste de decir. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Desde dónde? Desde ese dibujito, ese dibujito nada más. Ah, ok, bueno. Pues, Entonces, lo que les decía, que vamos a suponer que tenemos dos puntos, ¿cierto? Esos dos puntos son dos puntos que no necesariamente tienen unas cargas ubicadas allí, sino que están en las cercanías de una distribución de cargas o de una carga, no sé. Entonces, cada punto va a tener asociado un potencial eléctrico. Quiere decir, para el punto A y para el punto B, vamos a tener que ejercer una energía por unidad de carga para posicionar una carga aquí y una energía por unidad de carga para posicionar una carga aquí. Esos dos puntos están separados a una distancia R y entonces yo puedo ahora, como yo conozco la expresión del potencial eléctrico, yo puedo definir ese potencial como la integral entre A y el infinito del campo eléctrico en producto punto por dr. Recordando que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la magnitud de la carga. Y el potencial en el punto B pues sería la misma expresión, de B al infinito, de punto dr. Ahora, una cosa importante, ¿qué tanta energía por unidad de carga tengo que invertir para ir desde A hasta B? Entonces, con esta misma forma de operar, entonces yo puedo decir, vea, desde A hasta B sería la integral desde A hasta B de esa misma expresión de punto de R. Y también podemos entonces simplemente invertirlas si yo quiero decir desde B, perdón, esto no es un vector, desde B hasta A, pues sería menos la integral desde A hasta B de punto de R. Entonces cualquiera de las dos expresiones me permite definir esa diferencia de potenciales eléctricos entre los dos puntos. Entonces, muy importante, miren que la expresión que me define cómo cambia el potencial eléctrico de un punto al otro, esto es cómo cambia el potencial desde el punto A hasta el punto B. Potencial desde el punto A hasta el punto B. Resulta entonces que si yo estoy en una región donde el campo eléctrico sea cero, entonces esa integral me va a dar cero. Pero ¿qué otra característica ocurrirá o cómo más puedo hacer que esa integral sea cero? Siendo el mismo punto, ¿no? Si es el mismo punto, sí. ¿Cómo más? Miren que esa integral es un producto punto. ¿Habrá alguna característica que me haga que el producto punto se anule? Ya los Están ortogonales del perpendiculares. desplazamiento y el campo. Exactamente, que si el desplazamiento del campo
son perpendiculares, también no voy a tener un cambio en los potenciales del punto A al punto B. Entonces esto es muy importante porque entonces me está diciendo, vean, si el campo eléctrico, sí, es cero, entonces entre A y B, esto vale cero. O el cambio del potencial, llamémoslo así, vale cero, no cambia el potencial. O si el campo eléctrico es ortogonal al vector desplazamiento, entonces también el cambio del potencial vale cero. Eso me explica entonces por qué razón estoy moviéndome, al moverme acá, y si yo me estoy moviendo por acá en esta sentido, en esta trayectoria, estoy parado en una equipotencial, porque el campo eléctrico, perdón, el campo eléctrico era verde, el campo eléctrico y el desplazamiento son perpendiculares. Entonces eso mire que me está diciendo por qué razón las equipotenciales son siempre perpendiculares al campo eléctrico. ¿Estamos claros con eso? Sí, Juan. Espero que sí. Bueno, listo. Ahora, resulta que lo que dibujamos, dijimos, para ir desde el punto A, que tenía un potencial A, hasta el punto B, con su potencial B, que están a una distancia R, yo puedo seguir esa trayectoria en línea recta, pero, y eso es muy importante, yo también pude haber hecho lo siguiente, yo también pude arrancar desde A y venirme por aquí y llegar a B. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que resulta que como estamos en un campo que es conservativo, no importa qué trayectoria yo tome, yo me puedo ir hasta el infinito y volver si yo quiero, pero el cambio de potencial únicamente dependerá de la posición entre los objetos. Es decir, que si yo evalúo BA menos BB, también lo puedo expresar como la integral entre, para ir desde A hasta B, ahora ya no vamos a definir este dr como un vector desplazamiento que se me hizo. Aquí está. Acá teníamos un dr como el vector desplazamiento que apuntaba entre A y B. En este caso podemos definir incluso un vector que venga por aquí, un dl, sobre esa trayectoria toda torcida que tomamos. Y esto va a ser igual a E.dl, pero esta magnitud, esto también es exactamente igual. BA menos BB también es exactamente igual a esa otra que teníamos allá arriba. O sea, esto y esto son iguales. Quiere decir que no importa cómo yo vaya del punto A al punto B o del punto B al punto A, lo único que va a importar es cuánto vale el potencial en A y cuánto vale el potencial en B. Si ustedes se acuerdan de física mecánica, no importaba si yo tenía un objeto por acá y lo soltaba desde cierta altura, para el caso de trabajo de energía. No importaba si yo lo dejaba caer así en caída libre o si lo tiraba en tiro parabólico. En cualquiera de los dos casos, la energía potencial o el cambio en energía potencial era igual a la energía cinética ganada. Entonces, la misma historia. Acá, sin importar la trayectoria que tomemos, yo me puedo mover desde A hasta B, sin importar si lo hago en la dirección recta o si lo hago en una trayectoria aleatoria. Listo. Ahora, qué es lo que quiere decir ese A y ese B? Pues esas dos
valores de potencial. Esos dos valores de potencial, pues entonces nos los debemos analizar como si fueran un cambio, definamos esto, como la diferencia en potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico recibe un nombre, es lo que llamamos voltaje. Entonces, siempre que estemos hablando de voltaje, tenemos que tener asociado, tenemos que pensar que es una diferencia entre dos puntos en el potencial eléctrico. Un caso muy típico, muy claro, que conocemos todos, es este de acá. Una batería, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos una batería, ¿qué es lo que nos dice esa batería que está marcada allí como 1,5 voltios? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es esto. Esta es la traducción. Es acá el potencial eléctrico es 1,5 voltios mayor que acá. Eso es lo que nos está diciendo esa etiqueta de 1,5 voltios. Entre los dos terminales de la batería puedo tener entonces esa diferencia. No importa si, por ejemplo, lo que yo tengo puede que este sea 0 voltios, ¿cierto? Puede que yo acá tenga, en esta posición puede que tenga 0 voltios. Entonces en esta posición voy a tener 1,5 voltios. Pero es exactamente igual a si yo tuviera 323 voltios y acá tuviera 324,5 voltios. ¿Cierto? La diferencia de potencial entre los extremos es exactamente igual, 1,5 voltios. Entonces, al igual que en los problemas de energía potencial gravitacional, nosotros definimos un nivel de energía potencial cero, un nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir, el nivel de referencia de energía potencial es el piso. O lo podría haber hecho con la parte de arriba del edificio. O lo podría haber hecho con la altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? Donde yo quiera poner el nivel de energía potencial, siempre y cuando los dos puntos entre los cuales esté analizando estén medidos con respecto al mismo potencial. Entonces, por eso en la batería, pues no tengo problema, porque me está definiendo eso. ¿Listo? Entonces, es importante también tener en cuenta que voltaje no es lo mismo que energía. Voltaje es energía por unidad de carga. Entonces, voltaje no es lo mismo que energía. Eso se los quiero enfatizar así muchas veces porque se dan cuenta que en los problemas que se presentan a la hora de resolver los ejercicios es precisamente esa confusión entre voltaje y energía. Entonces, voltaje es energía por unidad de carga. Por ejemplo, una batería de carro. ¿Alguien sabe qué voltaje tiene una batería de carro? Como 12 voltios más o menos. Una batería de carro tiene 12 voltios. Muy bien. ¿Dónde tiene esos 12 voltios? Vamos a ver si por aquí tengo un dibujito. Sí. Vamos a ver si soy capaz de pegarlo. Listo. Aquí está. Entonces acá tenemos una batería de carro. Y tenemos los 12 voltios entre quién y quién, entre una terminal y la otra. Esa es la diferencia de potencial que va a estar allí. Ahora, ¿para qué nos sirve entonces la batería? La batería lo que hace es, desde su terminal negativo, repele los electrones. Entonces, como esta zona está cargada negativamente, repele los electrones, los obliga a pasar por un circuito. En este caso, por ejemplo, los circuitos pueden ser simplemente las bombillas del carro. Entonces, pasan por este circuito
y se ven atraídos a este otro terminal que es el terminal positivo, ¿cierto? Los electrones que son las cargas que se están moviendo, ustedes saben que serían entonces serían repelidos por las otras cargas negativas y atraídos por cargas positivas. Después de entonces de hacer esto, pues o de pasar por este circuito es donde pues esa energía eléctrica pues, se convertirá en la luz. ¿Listo? Resulta pues entonces que esa batería de carro tiene 12 voltios. Las baterías tienen un valor o una manera de medirse que se define en un término que se llama amperio hora. Entonces, todavía no hemos visto el término de amperio, pero entonces vamos simplemente a definir este término y luego cuando veamos carga eléctrica, perdón, corrientes eléctricas, ya vamos a entender cómo se relaciona todo esto. Pero esencialmente, amperio hora es una unidad de carga que equivale a 3600 coulomb. ¿Cómo sabemos eso? Pues, o cómo podemos encontrar esa unidad de carga. Resulta que un amperio de corriente, vamos a ponerlo aquí más bien, un amperio de corriente equivale a ¿quién? A un coulomb fluyendo cada segundo. Entonces, carga por unidad de tiempo, esencialmente. Y si tenemos en cuenta que en una hora hay 3600 segundos, 3600 segundos en una hora, un amperio equivaldrá entonces a 3600 coulomb por hora. Y entonces un amperio hora, que simplemente sería multiplicar por hora en cada una de las expresiones, un amperio hora es lo mismo que 3600 coulomb. Entonces esa era esa expresión. ¿Para qué queríamos llegar a esa conversión? Porque resulta que las baterías o la carga que tiene una batería está dada precisamente en amperios horas. Esto quiere decir, esa batería de carro tiene 70 o aproximadamente 70 amperios horas de carga. Si uno multiplica entonces esos 70 por 3600, obtiene que la carga es que la carga que él puede mover es de 252.000 coulombios durante una hora. Tiene que es un número de carga, pues un valor de carga bastante considerable. Como comparación, una batería de moto. Una batería de moto, pues de estas motos que tienen encendido eléctrico, también es de 12 voltios, pero apenas tiene una cantidad de carga almacenada de 7,5 amperios horas. Entonces miren que es casi la décima parte. Como conocemos la carga almacenada, miren que yo puedo encontrar la energía almacenada, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Yo puedo decir, bueno, yo conozco la carga almacenada, vamos a mover esto de aquí. La energía almacenada no es otra cosa que la carga por la diferencia de potencial. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, esa carga en coulombs, no en amperios hora, de 252.000 coulomb, y lo multiplico por 12 voltios, voy a llegar a que la energía almacenada en una batería es del orden de 3 por 10 a la 6 joules. Mientras que en el caso de una batería de moto, la carga de la batería de moto sería la carga de, bueno, multiplicando ese 7,5 por 3600, voy a tener 27.000, ¿sí? 27.000 coulomb por los mismos 12 voltios. Eso me da
3,2 por 10 a la 5 joules. O sea, casi un orden de magnitud menos. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué es tan grande la diferencia? Porque resulta que con la energía almacenada en la batería de carro, yo necesito prender el motor de un carro, y con la batería en una moto necesito simplemente prender una moto. Es mucho más, el motor es mucho más pequeño y por lo general requiere menos energía para encenderse. Otra de las cosas que generalmente uno tiene es las baterías estas que son en forma de sus dispositivos electrónicos. Me dicen si las conocen. Ay, ¿qué hice yo aquí? Denme un segundo que necesito desactivar la cámara y volverla a activar. Listo. ¿Me está viendo, cierto? Sí, Juan. Listo. Entonces, bueno, estas baterías. Acá tenemos una batería, creo que por acá se alcanza a ver. Sí. Listo, es una batería AAA. Por acá tenemos una batería AA. Por acá tenemos una batería C. Y por acá tenemos una batería D. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre todas esas baterías? ¿O por qué los dispositivos electrónicos tienen o utilizan baterías tan diversas? No todas tienen 1,5 voltios. Entonces yo la puedo simplemente reemplazar y ya. Entonces resulta que efectivamente, por acá les voy a mostrar un dispositivo que me permite medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Es este instrumento. Lo vamos a mencionar luego más adelante en el laboratorio, pues vamos a entrar más en detalle en él. Pero esta es la idea, ¿cierto? Este es un multímetro y con el multímetro puedo medir una serie de parámetros o de variables eléctricas, entre ellas la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, acá me está mostrando una medida de 0 voltios entre los dos terminales del instrumento. Voy a ponerles por aquí. Vámonos de paseo con esta cámara. Creo que no puedo. Más bien acerco el multímetro. Entonces miren, por ejemplo, si yo pongo una de las terminales a una punta del instrumento y la otra terminal a la otra punta, encuentro la lectura. Miren que me dice que mide 1,5 voltios. Entonces es la diferencia de potencial entre los dos extremos en esa batería. Para la batería C, 1,58 voltios. Para la batería AA, 1,57 voltios. Y por último, ups, ¿se dieron cuenta de lo que ocurrió allí?
Si no es menos 0, ¿qué pasó aquí? Ahora sí. No sé si alcanzan a apreciar que el valor de la magnitud del voltaje está precedido por un menos. ¿Qué pasó allí? Ideas. Pusiste la terminal positiva del multímetro en la negativa de la batería y viceversa. Exactamente. Entonces, miren que el multímetro me está midiendo el voltaje dependiendo de cómo lo ubique yo. O sea, me está diciendo la diferencia de potencial. Ahora sí. La diferencia de potencial es positiva si los pongo en una orientación, pero si yo tomo uno con respecto al otro, pues si invierto la polaridad, si invierto la posición en la que están los puntos de medición, es la misma magnitud, pero se invierte el signo. Eso es consecuente con esto que mencionamos por aquí arriba. Con esto, precisamente, ¿cierto? Que la diferencia de potencial entre A y B era la integral, pero entre B y A era menos la misma integral. Entonces, esto precisamente me permite demostrarles a ustedes con ejemplos claros y concisos de que esto es en realidad lo que está ocurriendo. Muy bien. Vamos entonces. Aquí más fácil. Si, por ejemplo, hiciéramos una tablita de estas baterías que acabamos de mencionar, entonces teníamos la batería, no, otro color, la batería tamaño D, acá pongamos tamaño, acá pongamos voltaje, acá pongamos la carga, pongamos la carga en miliamperios hora y pongamos la carga en la misma, en amperios hora, y pongamos la carga en colombios. Entonces, por ejemplo, la batería tamaño D, el voltaje, 1,50. La C, 1,50. La AA, 1,50. La AAA, 1,50. Entonces, claramente, el voltaje, pues obviamente variaba entre una batería y otra, porque puede que esté una más nueva que la otra o lo que sea. Pero entonces, en términos generales, pues el voltaje va a ser alrededor de 1,5 voltios, considerando pues algún tipo de error, pues o un rango que el fabricante defina. La carga, para el caso de la batería D, ella tiene en una batería alcalina 12.000 miliamperios hora. Eso equivale a 12 amperios hora. Para la C tiene 8.000 miliamperios hora. Esos son 8 amperios hora. Para la AA tiene 2.700, o sea, 2,7 amperios hora. Y para la AAA tiene 1.200, o sea, tiene 1,2. Si convertimos eso a coulombs, este tiene 43.200, este tiene 28.800, este tiene 9.270 y este tiene 4.320. Esa es la carga almacenada en esa batería. Ahora la energía. Entonces ustedes dirán, pero es que una batería D tiene 43.200 coulombs y una batería de moto tiene 27.000. Entonces yo puedo prender una moto con una batería D. Entonces, ¿qué dicen? No, porque uno tiene 12 voltios y esta apenas tiene 1,5. Exactamente. El 1 es capaz de generarme una diferencia de potencial de 12 voltios, que es la batería de moto, mientras que este apenas tiene una diferencia de potencial de 1,5. Y entonces la energía almacenada por esa batería en joules, esta será del orden de 64.800, esta será del orden de 43.200, esta será del orden de 13.900 y la última será de 6.480. ¿Qué nos damos cuenta entonces? Pues claramente
el tamaño de las baterías para el mismo tipo de configuración de batería. Ahí estamos hablando solamente de baterías alcalinas. Hagamos la aclaración. Porque las baterías de iones de litio, pues es un cuento distinto, ¿cierto? Ellas tienen una capacidad una densidad de carga mucho mayor. Entonces, lo que teníamos allí con las baterías de diferentes tamaños es que entre más grande, ella almacena una energía mayor. Lo otro que tenemos que recordar siempre es que una batería, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos una diferencia de potencial de 12 voltios, no quiere decir que ella por siempre vaya a mantener 12 voltios. Ella, a medida que va pasando el tiempo y va consumiendo la carga almacenada, se va a ir descargando. Entonces, la diferencia de potencial entre los terminales va a ir reduciéndose. Por ejemplo, para el caso de una batería de 12 voltios, se considera que está completamente descargada cuando llega a 10,5 voltios. No quiere decir que no tenga diferencia de potencial, sino que ya está descargada a ese nivel, no es capaz de realizar el trabajo de encender el carro, por ejemplo. Pero sí puede, por ejemplo, prender las luces y hacer sonar el pito, que es lo que nos damos cuenta cuando a alguien se le quedan las luces prendidas y se le desgasta la batería. La batería todavía es capaz de medio prender las luces, todavía medio suena el pito, pero no es capaz de prender o de encender el vehículo, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que si uno está hablando estrictamente la energía de la batería, pues es una energía que es negativa porque es una energía que se está perdiendo. O sea, la batería por sí, si vamos a considerar la energía química almacenada, va a ser mayor que esta energía que tenemos acá, ¿sí? Solo que estamos considerando que ya hicimos la conversión energética del proceso electroquímico que produce esa diferencia de potencial y entonces esto es lo que efectivamente podría entregar la batería. Bien. Entonces, chicos, por hoy terminamos entonces esta parte del tema. ¿Tienen dudas? Por favor, me cuentan. ¿Alguna pregunta, inquietud? Y si no, ya nos veríamos el día de mañana. No, Juan, todo bien. Muchas gracias. Listo, chicos. Todo muy claro, Juan. Muchas gracias. Ok, con gusto. Gracias, Juan. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.